presidenta en una sola vuelta. Las obras y el progreso de mi tierra junto a Luis han retornado. Ya se conoce el resultado. Bueno, y seguimos en Diálogo Internacional, en nuestro programa número 124. Ya, Atilio, vamos acumulando emisiones del programa. Bueno, y tenemos una visita de lujo en el estudio hoy aquí de la Radio de las Madres para poder seguir analizando la situación en América Latina y en este caso en Ecuador en particular. Y está con nosotros y le damos la bienvenida a Javier Lazo, que es periodista, asambleísta nacional electo en el Ecuador, que como periodista tiene un programa de televisión que se llama Palabras Sueltas, así en el Ecuador. Lo hemos entrevistado en algunas otras ocasiones vía telefónica y hoy tenemos una enorme alegría de poder tenerlo aquí personalmente en el estudio. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, la alegría es mía. Atilio me llamó a invitarme a un encuentro Zoom y le dije, no, yo voy. Así que le caí de sorpresa a Atilio porque excelente. Le digo, es más bonito que sea presencial, ¿no? Sí, claro. Así que me he venido para charlar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Acá hay una comunidad importantísima de ecuatorianas y ecuatorianos, estudiantes, muchísimos de ellos, en Ciudad de La Plata, hay muchísimos. Hoy día me he reunido con un grupo de ellos, hemos almorzado con los muchachos, muchachas. Muchos de ellos están estudiando medicina en la Universidad de La Plata y están agradecidísimos con Argentina. Han recibido un trato extraordinario y yo he venido a charlar con ellos también, ¿no? Porque a estas alturas se trata de hablar, ¿por qué votas como votas? ¿Votan los ecuatorianos que están acá en Argentina? Sí, en todas partes. En el gobierno de Rafael Correa, Ecuador es un país que tiene 4 regiones, decimos, ¿no? La costa, la sierra y el oriente, la Amazonía, y Galápagos. Y en la época de Rafael dijimos, no, tenemos una 5ª región, claro, que son los migrantes. Porque con la crisis que también tuvimos en el 2000, que fue gravísima, perdimos la moneda, perdimos soberanía, perdimos un símbolo, tú, Atilio, lo sabes perfectamente bien, un símbolo de lo que es la nación, ¿no? La moneda. Claro. Teníamos el sucre, desapareció el sucre, y nos dolarizamos, quizá el sueño de los rabiosos neoliberales, ¿no? Sí. Volverse todos al dólar. Ecuador lo hizo y ahí se produjo una migración brutal en el Ecuador. Expulsamos a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas del país y ahí llegamos a la conclusión de que había que pensar en ellos y en ellas, ¿no? En los migrantes que están en Estados Unidos, en Europa, acá, en América Latina. En América Latina la población más grande de migrantes ecuatorianos está en Venezuela. Y acá en Argentina no es deleznable tampoco, ¿eh? Habrá unos 30.000, 40.000 ecuatorianos en la Argentina. No sabía que tantos. Sí, pero solo están empadronados entre 4 y 5.000. Claro. Lo cual es terrible porque dejas por fuera a un montón de ecuatorianos y ecuatorianas que se pronuncian en estas democracias representativas que se ejercen a través del voto, los dejas sin voto, ¿no? Sí. Entonces, yo he venido, a charlar a tener encuentros con mis compatriotas y de paso tener encuentros con ustedes, que son compatriotas de la gran patria grande, ¿no? Y que soñar no cuesta nada, decimos en Ecuador. Qué lindo que sería volver a revivir con fuerza UNASUR, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Que Quito fue la capital de América del Sur, que ahí hay un edificio hermoso. Bellísimo. En la mitad del mundo, en la mitad del mundo, que se lo están queriendo disputar a dentelladas aquellos que odian la integración regional, ¿no? Han querido montar universidades de manera autoritaria, porque ese edificio no está subastándose. Ese edificio le pertenece al Consejo Provincial de Pichincha, es la organización de la provincia, ¿no? Tenemos alcaldía y las prefecturas. No sé cómo es la división acá en Argentina, creo que es un poco parecida, solo que los llamamos de otra manera. Y ellos quisieron llevarse ese edificio y apareció la prefecta, que quizá
Paola, ¿no? Paola Pavón, ¿viste? Claro. Yo iba a decir que quizá Atilio lo sabe y ya se me adelantó. Paola Pavón. Y les dijo, un momentito señores, ustedes están repartiendo un edificio que no les pertenece. Ese edificio es del Consejo Provincial. Así que el edificio está ahí, pero destrozándose. Sí. Y es un edificio bellísimo. Entonces nuestro sueño es insertar de vuelta al Ecuador al circuito de la integración regional, pero para eso hay que impulsarla de vuelta, pero Petro ya lo ha dicho, Petro de Colombia ya lo ha dicho, Lula de Brasil también ya lo ha dicho, que ¿por qué no volvemos al sueño? UNASUR era un esfuerzo de integración potentísimo, porque era integración en defensa, integración en salud. Cuando vino la pandemia, yo decía, imaginémonos la pandemia con UNASUR funcionando a pleno. ¿Cuántas soluciones hubiésemos encontrado? Podría haber encontrado en conjunto, ¿no? En conjunto. Claro. Hubiese sido menos dolorosa probablemente. Ustedes supieron... No, perdóname que te interrumpa, porque quería hacerte una pregunta respecto de eso, porque prácticamente los que han destruido han sido Lenín Moreno, después Guillermo Lasso... No me digas ese nombre. Bueno, el actual presidente Daniel Noboa. La pregunta es, para que se reconstruya la UNASUR, ¿cuál sería la esperanza, cuál sería la expectativa, digamos, en el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González? ¿Vos crees que si gana Luisa González esto es posible? ¿Está dentro de su programa? Sí, totalmente, ¿no? Luisa González es heredera de los postulados de la RC, Revolución Ciudadana, y la integración es uno de los objetivos principales, ¿no? Y hay condiciones ahorita, ¿no? Porque si Petro lanza la idea de recuperar UNASUR, hay que tomársela. Lo que pasa es que Ecuador tiene... Atilio, se me parece un poco al tema de Siria. Quiero decir con esto que a Siria se la destruye por la importancia estratégica que tiene, geográfica estratégica, ¿no? La ubicación geográfica. Ecuador es algo parecido, está en la mitad, equidistante en América del Sur, ¿no? Estamos cerca de todos, porque estamos en la mitad, y el símbolo de que Ecuador recupere esa visión progresista es importantísima, puede mandar potentes mensajes al resto de la región, y a mí no me cabe duda que Luisa González va a impulsar el reencuentro con las integraciones, con la integración latinoamericana, que el más potente, el mejor esfuerzo era UNASUR, banco propio, moneda propia, políticas en salud propia, en seguridad propia. UNASUR no era un juramento a la bandera. No, y además el Consejo de Defensa Sudamericano fue importantísimo, ¿verdad? Por eso fue tan combatido. Claro, ahora Luisa puede querer, y ojalá que gane y quiera, pero acá tiene un obstáculo en este país con este gobierno, ¿verdad? El gobierno de esta extrema derecha delirante, radical, que para ellos, para Milei, para su equipo de gobierno, América Latina no existe. Acabamos de hablar recién con Alicia Castro, le decía que en la reorganización de la Cancillería Argentina desapareció el Departamento de América Latina. Directamente no hay más. O sea, y las prioridades en términos de relaciones con los países son Estados Unidos e Israel. Imagínate tú, ¿verdad? O sea que yo creo de todas maneras hay que hacer un esfuerzo para volver a reconstituir la UNASUR, pero Luisa va a necesitar mucha ayuda, ¿verdad? La ayuda, por supuesto, de Brasil, que tiene que volver a jugarse de manera fuerte, esperar que acá pueda haber algún cambio, ¿verdad? La situación es una situación muy inestable en la Argentina, pero ojalá que pudiéramos avanzar, ¿no? O al menos el voto que sea mayoritario o 2/3, pero no que tenga que ser el voto total de todos los unanimidad. Por unanimidad, no tiene que ser el voto de todos los integrantes como hasta ahora, porque un gobierno como el de Javier Milei te arruina cualquier proyecto. O Álvaro Uribe lo hacía. Álvaro Uribe lo hacía, exactamente. Pero ustedes tienen que imaginarse, el golpe en Ecuador es terrible, porque tenemos un gravísimo problema de seguridad en el Ecuador, ¿no? Es verdad, ahí están las estadísticas, el dato mata al relato, ¿no? Sí, claro. Rafael Correa entregó al Ecuador con una tasa de 5.6 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Solo Chile tenía una tasa menor a la de Ecuador.
lo que quiere decir que éramos el segundo país más seguro Sí. de la región. Hoy pasamos de los 46 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, de 5.6 a 46, 47. Es una multiplicación por 8, una brutalidad. Al segundo más, al casi más inseguro de la región, entonces. Tenemos una Con ciudad, Haití debe ser. una ciudad como Durán, que está cerquita de Guayaquil, solo cruzas un puente y ya estás en Durán. La ciudad más peligrosa, está entre las 5 ciudades más peligrosas del planeta. La inseguridad es terrible lo que pasa en Ecuador. Entonces, este gobierno primero hizo una declaración de guerra interna. Es terrible usar ese discurso, ¿no? Y luego votó a los militares a las calles. Gente que no está preparada para tratar con los civiles, es otra la lógica de los militares. Para eso tienes, se supone, policía, ¿no? Que le entrenas en la lógica de la vida social. Votas a los militares y en la inseguridad sigue. Y ahora, ¿sabes qué tenemos? A un mercenario, Blackwater, trabajando, el dirigente, ya se me escapa el nombre, seguramente es una cosa psicológica, ¿no? Lo que no te gusta no lo quieres ni recordar, ¿no? Y está este señor, que es un mercenario, dicho con todas las palabras, mandando a militares y a policías de Ecuador, tratando de aplicar la lógica de un mercenario para resolvernos el problema de la inseguridad, cuando el problema de la inseguridad en Ecuador es haber abandonado la inversión social, por ejemplo, ¿no? Claro. Y haber achicado al Estado a dejarlo reducido de este portecito, sin inversión pública. Todos sabemos que la inversión pública es altamente intensiva en el uso de mano de obra. Cuando haces una carretera, que la Revolución Ciudadana hizo muchas, estás contratando muchísima gente y entonces estás subiendo la tasa de empleo, estás poniendo dinero en el bolsillo de las familias y entonces estás abriendo educación, estás abriendo atención en salud y estás sacando a la gente de la desesperanza y estás trabajando con los chicos, las chicas, para que no sean presa fácil de las pandillas, ¿no? Abandonas todo eso, votas a los militares. ¿Y qué tienes como resultado? La inseguridad ha crecido. Hay una verdad que es irrefutable, que es cuando se retira el Estado, ese vacío lo ocupa, no, puede ser el narcotráfico, el crimen organizado, y me parece que Ecuador es un ejemplo. Ecuador es un ejemplo, es hasta ley, lo que tú dices, es hasta ley física, claro, ¿no? El espacio que se abandona, alguien tiene que ocuparlo. Y las ciudades más seguras, los pueblos más seguros, yo lo vivo en las ciudades de mi país. Cuando la gente está en las calles, está en las plazas, ese lugar se vuelve seguro, claro, porque estamos todos, ¿no? Pero cuando tenemos miedo de salir a la calle, a las plazas, y eso queda abandonado, eso es terriblemente inseguro. Ahora, Javier, ustedes hicieron una muy buena elección de asambleístas, ¿verdad? Son el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional del Ecuador. El domingo que viene, no mañana, sino el 13, se juega la gran partida, la gran final. ¿Cómo vienen los datos, digamos, previos, confiables? Porque hemos visto que han aparecido algunas encuestas que acá llamamos truchas, que dan ganándolo a Noboa por 10 puntos, pero son gente que no tiene ninguna credibilidad. Las más serias le dan 3 o 4 puntos de ventaja a Luisa. Y a mí la preocupación mía es la seguridad personal de Luisa, porque si vos tenés un mercenario como esa gente, y si Estados Unidos está dispuesto a impedir a cualquier precio el retorno del correísmo, sean sus variantes Luisa González o lo que sea al poder, la vida de Luisa está, digamos, siendo muy seriamente amenazada. Y me pregunto si hay un dispositivo para cuidarla adecuadamente en los próximos días. Está montado un dispositivo, ¿no? Bien. Pero tiene una contradicción, porque se basa también en las seguridades del propio Estado. Claro. ¿No? Y esa es una contradicción porque el actual presidente de Ecuador tiene cooptada a casi todas las frágiles instituciones ecuatorianas, ¿no? Son frágiles per se porque se han dejado cooptar. Una institución que funciona no se deja cooptar. Obvio. Un Consejo Nacional Electoral. Mira, la presidenta del Consejo Nacional Electoral se llama Diana Atamaint.
es de Pachacutic, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Noboa la coopta, el actual presidente, nombrando al hermano de ella cónsul en una ciudad de Estados Unidos. Le da un cargo diplomático. Y entonces la señora tiene que cuidar el cargo diplomático de su hermanito. Tuvimos la crisis de energía eléctrica gravísima en Ecuador. 3 meses en la parte de Quito, donde yo vivo, que es una parroquia rural, no sé cómo definirlo, no sé si me entiendan, sí, en Argentina lo que es eso. Yo tenía hasta 14 horas diarias de suspensión del servicio de energía eléctrica. Oye, había población, por ejemplo, gente mayor, bastante mayor, que no podían soportar esto, ¿no? Porque ya pues tenían derecho a cerrar el día viendo su novela. Ya pues, ¿por qué no pueden tener ese? No podés conservar los alimentos, no tenés heladera, por ejemplo. 14 horas diarias, entonces hay que comprar energía a cualquier precio. Entonces traigan barcazas, que es poner unos barcos en el río o en la playa y desde ahí generar. Eso es carísimo, la generación de esa energía. Ver $7 en una termoeléctrica, en las barcazas se te sube a 33, 35. Y entonces, otro miembro del Consejo Nacional Electoral, Pita, tiene familiares representantes de las barcazas. Entonces, es una cosa que se cierra por la parte que más les fascina, que son los negocios, ¿no? Los negocios económicos, ¿no? Que son es la debilidad, la mayor debilidad que este capitalismo salvaje ha desvelado, ¿no? Con su funcionamiento. Atilio también, yo creo que tú lo sigues a Joseph Stiglitz, sí, claro. Lo conoces, sí, claro. Ustedes lo conocen, sí. Premio Nobel de Economía 2001, creo que fue jefe del equipo económico del gobierno de Clinton, y él tiene un libro que no es el más reciente, creo, o por lo menos para mí es el más reciente, que se llama Capitalismo Progresista. Para mí es un oxímoron, ¿no? Pero de ahí está saliendo otro concepto, ¿no? Capitalismo progresista. La tesis del libro es, hemos pasado del estado de bienestar, que en quichua, una de las lenguas originarias en Ecuador, que la compartimos con Perú y Bolivia, es el summa causai, claro. El buen vivir, el bienestar. Stiglitz dice que hemos pasado del bienestar al malestar. Y lo que vivimos es un malestar que se explica por el control del mercado por parte de las corporaciones, por ese 1% al que está dirigida toda la política económica de beneficios a la banca, la financiarización de las economías nuestras, cuando nos sometemos a la lógica de los bancos, que no les importa nada lo que le está pasando a la población en general, al empobrecimiento de la gente. Entonces, en Ecuador se vive con mucha fuerza esto, y entonces votas a los militares en medio de esta pobreza, de este abandono del Estado, lo que tú decías, porque el Estado se ha ausentado. Los hospitales, la atención pública en los hospitales del Ecuador se ha ido al garete. Puede ser que esté ahí el edificio, puede ser que estén ahí los doctores, puede ser que estén ahí los equipos, pero bueno, te detectan la enfermedad, te dan la receta, vaya y cómprela. Ahora te la mandan a comprar. En la época de la Revolución Ciudadana, el hospital público te daba la receta y te daba los remedios. Te mandan a comprar y te sale una receta que te cuesta, por decirte algo, no es que me la saco al azar este dato es verdadero, $350. Y tú ganas $460, claro. El salario mínimo vital. ¿Cómo pagas una receta de $350? ¿Cómo la pagas? No, claro. Tienes que invocar a Dios. Ahora, imposible. Déjame retroceder un poquitito. Hablaste del Consejo Nacional Electoral. Yo conozco muy bien ese órgano. Sabes que fui varias veces Algunas veces te vi en Ecuador. Exactamente, algunas veces. Bueno, ¿hay chances de que ese Consejo Nacional Electoral manipule los resultados, haga fraude internamente? Porque apareció la noticia de que no se pueden sacar fotos de las famosas actas. ¿Hay alguna posibilidad de controlar eso? Neutralizar esa maniobra. Estamos haciendo todos los esfuerzos, hemos
hemos objetado esta resolución del Consejo Nacional Electoral que no tiene ningún fundamento legal. No. Todo lo contrario, la Constitución te garantiza otras cosas. Y la trampa de la fotito, impedir la foto, es de ellos. Claro. Porque son los empresarios que le dicen a sus trabajadores, vota por tal, vota por Noboa, y me traes la foto que compruebe que votaste por Noboa. Caso contrario, te sanciono. Y luego ellos se inventan que somos nosotros los que decimos eso, porque nos vinculan toda la perversidad, ¿no? Con las bandas del narcotráfico. Entonces, si no votas por nosotros, vamos a hacer que la banda de narcotráfico te asesine. Y por eso necesitas enseñarme la foto. Y son ellos los que han exigido la foto. Ah, mira qué cosa. Y acá teníamos la información al revés. O sea que en ese caso la decisión pero se prohibió, sí. Sí, está prohibido. Estamos amenazados de no poder exhibir esa foto. Porque, a ver... Pero, digamos, si se prohíbe sacar la foto, beneficia a la libertad del voto. Beneficia la posibilidad del fraude. Del fraude. ¿Por qué? Ahí no entendí. ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo tomar la foto, yo puedo decirle, por ejemplo, hay un control electoral que cada movimiento tiene, ¿no? Yo tengo que tener delegados en cada una de las juntas, y hay como 41.000, y hemos hecho el esfuerzo de tener delegados en cada junta para que no te trampeen. Y la manera más rápida es tomar la foto, despacharla. No cada uno de los electores, sino los delegados que controlan todo el padrón. Esa parte ya se ha aclarado. Se le puede tomar una foto al acta para reportar enseguida, mandar al movimiento y que tú tengas tu propio control electoral y no te trampeen luego, porque te pueden trampear, pero han hecho todo lo posible para evitar el control electoral, aduciendo esto, ¿no? Que es absolutamente delirante, ¿no? Porque son ellos, insisto, ellos son los que han tenido esta práctica, la de empresarios que le dicen a sus trabajadores, enséñame cómo votaste. ¿Va a ir gente del exterior para también control, por ejemplo, en Naciones Unidas? Muchas delegaciones. Hay muchos observadores internacionales que manda la Unión Europea, que manda Naciones Unidas. La OEA la OEA también manda. Sí. Centro Carter generalmente manda. Carter generalmente manda. Hay muchísimos observadores internacionales que van a ser más difícil, pero a pesar de eso tenemos la sospecha. Mira, ahora que estoy acá en Argentina, y como decía, he venido a conversar con tanto ecuatoriano, ecuatoriana, uno de los votos en el exterior más importantes, el más importante de la región, está en Venezuela, ¿no? Y en la primera vuelta, con las trampitas que tienden, no se pudo votar en Venezuela. No se pudo. Pero ya lo logramos. Para la segunda vuelta ya quedó registrado el padrón electoral de los ecuatorianos y ecuatorianas en Venezuela. Y eso muy probablemente se va a sumar a Luisa. La diferencia entre Luisa y Noboa, según el Consejo Nacional Electoral, fueron 16.000 votos. Es menos del 1%, ¿no? Chiquitita la diferencia. Nosotros tenemos la convicción de que quien ganó fue Luisa, no Noboa. Si quitas estas trampas, sí, claro. Cuando se empezó a abrir actas, a recontarlas, la diferencia se fue achicando y ahí dijeron ya no más. Pararon de contar por las dudas. Ahora, Revolución Ciudadana tiene una serie de mesas testigos que les pueden dar los resultados de la elección bastante rápidamente. Todavía funciona eso, ¿verdad? Sí, funciona y tú hablabas del montón de encuestadoras truchas, como dicen. Sí. En Ecuador también se usa la palabra, menos, ¿no? Sí. En la costa ecuatoriana, en Guayaquil particularmente, hay mucha habla, no es lenguaje, es habla, de influencia argentina. Mira tú. Sí, porque hemos recibido muchos jugadores de fútbol argentinos y ellos han llevado
ciertos dichos argentinos que nosotros los hemos asumido. Y les ha ido muy bien, porque ahora Ecuador está segundo en la clasificación para el Mundial. Me sacas ventaja, ¿no? No, está muy bien. Estamos felices. Sí, la performance de Ecuador notable. Pero tú lo relacionas con la influencia argentina. Bueno, algo. Lo cual puede ser cierto y no está mal. Y, No, claro. y a mí me gusta Argentina. Lo sé. Entonces está bien, pero son truchas, es verdad, muchas de las encuestas, pero yo tengo un conjunto de encuestadoras Muy serias. más serias. De 7 encuestadoras, 6 le dan la ventaja a Luisa. La otra está claramente vinculada al movimiento ADN, ¿no? Y entonces ahí estamos en un momento de mucha, ¿cómo decirte?, de mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. Yo siento la necesidad de que hay que parar esto, ¿no? Que se han llevado por delante toda la institucionalidad, Seguro. nada sirve, la pobreza ha crecido, la inseguridad no ha sido abatida. Hablaron del plan Fénix. Este presidente se tatuó el hombro con el símbolo del plan Fénix. Cuando le preguntabas a la ministra, que ya dejó de serlo, una señora Palencia de origen mexicano, y que estando ella, Ecuador invade la embajada de México en Quito, una cosa inconcebible, le hemos preguntado, ¿dónde está el plan Fénix? Y siempre te responden, es que es secreto, no lo podemos exhibir. Tuvimos una grave crisis ambiental, hubo un derrame en el oleoducto. Sí. Como debilitaron a la empresa petrolera, se tardaron mucho en darse cuenta del derrame, porque 2 días antes habían despedido a un montón de técnicos en el área petrolera y 2 horas sin darse cuenta del derrame. Se contaminó el río más importante de esa zona, Esmeralda se llama, y la señora ministra de Energía, con esto termino, volvió a sacarnos, yo tengo un informe que no lo puedo revelar, es secreto. Javier, una pregunta y es, ¿qué opinás si puede incidir positivamente que Luisa sea mujer? Sí creo que incide positivamente, porque en Ecuador decimos que es tiempo de mujeres. Yo sé que es mucho más potente eso acá en Argentina, ¿no? Y basta ver el 8 de marzo. Pero tal vez Sheinbaum influya, digamos, la Sheinbaum. elección de Claudia Sheinbaum, la elección de Xiomara Castro, tal vez eso también influya un poco en el electorado ecuatoriano. Sí influye, y además la personalidad de Luisa es muy fuerte, es muy potente. No es una mujercita que está ahí con miedos, con que esto es solo para hombres. No, ella tiene convicciones. Tiene una personalidad muy fuerte. Luisa es de una parte del Ecuador, la provincia de Manabí, y de una ciudad chiquita, Canuto se llama, hasta el nombre es bonito, ¿no? Canuto. Canuto. Y ahí... Porque por ahí puede influir negativamente también, justamente. Por el una machismo. mujer va a ser presidenta, Sí. o no sé, por eso te pregunto. Sí, puede ser, también ese factor puede incidir. Machismo, ¿no? Las mujeres no están para eso, ese no es el lugar que le corresponde a una mujer, ¿no? Dime una cosa, ¿hay posibilidades de que pueda haber una deserción del acuerdo eso entre la CONAIE, Leónidas Issa y Juana o no? ¿Hasta qué punto, digamos? Luisa. Sí, Luisa. ¿Hasta qué punto puede ser que haya algunos miembros de los pueblos originarios que nos encaminen en esa ruta que había sido señalada por Leónidas? Yo fui el domingo pasado a la pequeña ciudad de Tixán, se llama, ¿no? Estos nombres del mundo andino que nos pertenecen y que son muy lindos, como también del mundo montubio que están en la costa. Yo fui a Tixán y ahí hubo un desfile de muchos dirigentes de la CONAIE jugándosela por el acuerdo. Sí. No estuvo Leónidas Issa, Leónidas Issa, la CONAIE y el movimiento indígena Pachacutic no es una sola cosa, No, claro. no es un mundo homogéneo, ahí hay también muchas contradicciones.
hay gente del mundo indígena que es de derecha. Sí, claro. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, claro. Tienen esa posición. Pero ahí hubo muchísimos dirigentes del mundo indígena que hicieron unos discursos muy fuertes. Churuchumbi, mira ese apellido, Churuchumbi, del mundo indígena, es el dirigente de la Pachacutic. Ajá. Y su discurso fue rotundo, Qué bueno. clarísimo, a favor de la alianza. Estuvo el Partido Socialista. Aquello que no pudimos concretar en febrero, Sí. porque se habló de el gran bloque de izquierda, Sí. se concretó hace una semana. Claro. Se concretó hace una semana. Entonces, ahora están diciendo, porque siempre el relato de los medios es así, ¿no? Nos quieren siempre, y en algún sentido sí lo han logrado, nos quieren siempre ganar la iniciativa del relato, ¿no? Y esto es un problema, tener que contestarles cuando son ellos los que tienen que darnos a nosotros explicaciones, ¿no? Así es. Entonces, en ese fin de semana hubo dos cosas, ¿no? La visita de Noboa a Trump Sí. en Estados Unidos, que dice que era una visita oficial y que no hay tal, porque en una visita oficial tienes las contrapartes. Claro. Tú tienes que llevar a tu ministra de Relaciones Exteriores y al frente tiene que estar el secretario de Estado, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue la delegación? Ninguna. Nunca se vio a la ministra de Ecuador y con Marco Rubio al frente. Nunca enseñaron los resultados de esa visita. Además, no hay una foto en la oficina oval, No hay. que es lo que define el carácter oficial de la visita. Nosotros decimos que hay un selfie. Claro. Sí, yo pasas por ahí, mira, ahí va Atilio Borón, lo admiro, escribe en página 12, es mi profesor, pidámosle un selfie. Pasa Atilio, don Atilio, ¿puedo hacerme un selfie con usted? Chic, chic. Disparas la cámara y ya exhibes. Mira, el profesor Estuve Borón es mi amigo, mira, yo estuve con él, estuvimos dialogando, aquí está la prueba. Esto es la sensación que tenemos, de verdad, de verdad. Costó $165,000 esa foto, se paga para obtener esa foto. Sí, y consta en la página oficial de cuánto costó el viaje. Y ahí dice $165,000 que se le paga a los lobistas del señor Trump. O sea, el régimen de Noboa, porque es un régimen despótico, es más transparente que el nuestro, porque el nuestro ha ido 10 veces, 10 veces a los Estados Unidos, ha peregrinado este esperpento que tenemos como presidente. Hay un par de fotitos así, selfies, pero nunca han dicho cuánto costó cada una de esas operaciones. En Ecuador sabemos que cuesta 165,000, si Javier Milei ha ido 10 veces, ha costado $1.650.000 ya. No todas tuvo la foto. ¿Ah? No en todas tuvo la No, foto. en este último En la viaje última no volvió la sin tuvo. foto. Volvió sin foto y sin Con fotos reunión. con rubias. Oye, estamos medio mal de tiempo, o sea que vamos a tener que ir cerrando esto. No sé si quieres agregar algo más, Javier, lo que tú quieras decir, el mensaje a los ecuatorianos que están en la Argentina. O ¿Qué no sé, día votan, lo por que ejemplo, y dónde, no? Eso sería bueno. Que Es el 13 todos, y hoy día, como decía, he hablado con jóvenes, sobre todo, que están en Ciudad de La Plata, estudian la mayoría de ellos medicina. He escuchado los testimonios de ellos, no vengo a adularlos a ustedes, pero todos tienen unos testimonios extraordinarios de lo bien tratados que han estado por la Universidad de La Plata. Y hemos conversado con ellos. Ante el momento es crucial. Oye, habla de política, tienes que concienciar a quien puedas sobre el problema político. El problema también que tenemos en Ecuador es la pobre educación política que tenemos, porque a veces lo que nos pasa es aleatorio, es, bueno, el destino, así lo ha querido Dios, ¿no? Y entonces, una buena formación política te explica por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Y entonces hemos estado conversando y el mensaje final sería reforzar eso a los ecuatorianos o ecuatorianas que puedan estar escuchando esto, decirles eso, ¿no? El 13 es un día crítico. Ya llevamos en línea 3 gobiernos del mismo corte y nos han destrozado al Ecuador. No es hiperbólico. Yo sostengo que lo que nos ha pasado es destrozo total.
hasta el ferrocarril que lo recuperamos. Es una obra simbólica de un momento importantísimo en la política, ecuatoriana. Eloy Alfaro, otro político enorme que tuvimos, y en el gobierno de Correa se recupera el ferrocarril. No tiene la importancia de trasladarte de una ciudad a otra, tenía una importancia turística y estaba incentivando recuperación turística en los pueblos por donde pasaba. Hasta eso se destrozó, porque había que destrozar todo lo que olía a Revolución Ciudadana, ¿no? Y lo dijeron, Atilio. No me importa destrozar la economía ecuatoriana con tal de destrozar al correísmo. Bueno, en fin, lamentablemente una historia que acá en Argentina también conocemos muy bien. Javier, te damos un gran abrazo, ponemos nuestro programa y esta radio a disposición de lo que se necesite en el curso de esta semana, ya que vas a estar unos días más en Buenos Aires, probablemente en algún otro programa de la radio te puedan llamar, yo voy a facilitar ese contacto acá y nos estaremos viendo nosotros por fuera de la radio seguramente mañana pasado. Seguramente, yo devuelvo un triple abrazo. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Gracias, bueno, acá hemos entrevistado a Javier Lazo, asambleísta nacional electo en Ecuador, periodista, que nos ha visitado en el estudio, la verdad, un enorme placer, una enorme alegría, y como dice Atilio, nos sumamos al deseo de éxitos para el domingo 13 en las elecciones y que nosotros somos Luisa González pueda ser la próxima presidenta del Ecuador. Ustedes no votan, es la pena. Esa es la pena. Pero bueno, vamos a hacer fuerza igual. Muchísimas gracias, Javier, por habernos visitado. Vamos a ir una tanda y cuando volvemos tenemos una entrevista con Amado Vudú. Diálogo Internacional.